Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal vais con desempleo? Bueno, son y 5, aunque hay poquita gente todavía, vamos a comenzar ya con este tema, ¿vale? Estoy compartiendo ya la pantalla. Entonces, antes de comenzar el tema 8, recordaros que va a haber un ejercicio de desempleo en el examen, que generalmente otros años ha valido un punto, ¿vale? Y que bueno, lo importante es entender qué es la seguridad social, qué nos va a implicar, ¿vale? Que nos va a implicar las distintas coberturas, veis aquí el INS, el régimen general, los regímenes, el contributivo, el asistencial, los autónomos, las obligaciones de la empresa, el vídeo donde se explica todo lo anterior, prestaciones, tener idea de ellas, pero cálculo, ya digo, lo único que vamos a calcular es una prestación de desempleo y lo que os tenéis que aprender, sin dudar a dudas y aplicarlo prácticamente, aquí hay que cambiar, sería un 4,83, ¿vale? A ver si luego lo puedo cambiar, porque como es por bloques, $4,83, ¿vale? En este año. Y ya estaría. Entonces, esos son los pasos para la prestación por desempleo. Tenéis aquí el cómo orientarme, con sus vídeos, sus minutos nuevamente, y al clicar, te descarga un documento donde están un nuevo resumen de desempleo, ¿vale? En el cual, para quien no haya trabajado, hay una pequeña introducción a nóminas, que si tenéis cualquier problema para entender, bueno, pues lo que es deducir, lo que son las bases de cotización, ¿vale? Pero lo que importa aquí es los pasos que habíamos visto para calcular la prestación por desempleo. Otra cosa que os quería comentar es esto. Colgó ya Francisco 5 ejercicios resueltos de desempleo, los hechos en clase con Diana, con él mismo, y parece ser que uno más, porque hay 5. Buenas tardes, Irene. Hola, buenas tardes. No se ve la pantalla, está negro. A ver. ¿Esta pantalla? ¿Estás compartiendo tu pantalla? Muéstrame que estoy compartiendo. ¿Y esto cómo lo muestro? Vale, voy a dejar de compartir pantalla. A ver, voy a... Vamos a ver. Voy a ver si puedo compartir de nuevo la pantalla. Toda la pantalla. Y ahora nos vamos donde... ¿Veis ahora la pantalla? ¿No? No se la veo. Vale, yo también. Vale, pues entonces, ahora vuelve a haber eco.
¿Vale? Ahí la tenemos. Vale, entonces, os decía cómo orientarme en el tema de desempleo y aquí arriba los ejercicios que había colgado Francisco, ¿vale? Entonces, Disculpa, Irene. ¿quién no lo ve? Yo es que no sigo igual. Pantalla en negro. ¿Y los demás lo veis? Yo sí lo veo, a lo mejor. Yo sí. Si te sales y vuelves a entrar, a lo mejor. Vale, sí, disculpa, lo voy a hacer. Vale, Venga. gracias. De nada. Entonces ahora ya vamos a comenzar con el tema 8, ¿vale? El tema 8 es muy sencillo, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es comenzar el bloque de prevención de riesgos, ¿vale? Voy a reorganizar los temas 9 y 10 porque me parece que hay muchas cosas que se están repitiendo en uno y otro, pero al acabar todo el bloque lo que vamos a saber es, primero, conocer todos los términos relacionados con la prevención. Es la unidad 8. Entender la relación y la importancia de la relación entre salud y trabajo, también unidad 8, y conocer los riesgos y factores de riesgo que existen en tu sector profesional, una primera presentación en la unidad 8. En la unidad 9 lo que vamos a ver es conocer la prevención y protección frente a los riesgos específicos, es decir, nosotros al principio vamos a hacer un vistazo, ¿no? En el tema 8, qué riesgos tenemos en las oficinas, pero luego el tema 9 es el que se dedica realmente a entender qué es lo que pasa, cómo actuamos frente a esos problemas concretos. Las actuaciones en caso de emergencia, es decir, los primeros auxilios y el plan de autoprotección de las empresas, ¿vale? Y luego ya en el tema 10, la gestión de la prevención, los órganos de representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos, que igual que veíamos los comités de representación en la empresa, pues hay comités de seguridad y salud, y luego las modalidades de organización de la prevención. ¿Esto qué significa? Pues que según el tamaño y el tipo de actividad de la empresa, hay muchas posibilidades, en concreto 5, así a grandes rasgos. Una sería que lo asuma el propio empresario, que el empresario, teniendo una formación como esta que vais a tener vosotros en prevención de riesgos, porque cuando terminéis el título, al ir a secretaría a pagar para que te hagan el título y por tanto ya considerarte titulado y poder presentar ese resguardo como equivalente a tu título a todos los efectos para una oposición, para un trabajo, para lo que sea, ¿vale? Pues además tú vas a poder solicitar tu título de prevencionista básico en prevención de riesgos laborales para tu sector de oficina. Entonces, el empresario podría, con ese mismo título, si imagina alguno de vosotros sois empresarios, en una empresa con menos de 25 trabajadores, en la que el empresario realmente está habitualmente en ese centro de trabajo, no hay más de un centro de trabajo, o si hay más, él asume la prevención de aquel en el que cotidianamente está. Y que no sea una actividad de especial riesgo, ¿vale? Que es un listado en el cual pues, se trabaja con explosivos o con una maquinaria especialmente peligrosa. Hay un listado de actividades donde los riesgos no nos van a permitir asumir nosotros mismos la prevención, ¿vale? También la segunda opción es que el empresario nombre a trabajadores que se van a ocupar de ello o que contrate prevencionistas, monte un propio servicio de prevención. Otra opción sería contratar un servicio de prevención ajeno y la quinta y última sería el tener un servicio de prevención mancomunado. Hay empresas muy pequeñas a las que nunca les va a interesar contratar una mutua o una empresa de prevención de riesgos como un servicio de prevención ajeno. ¿Qué pasa? Que si tienen un vínculo van a poder juntar todos los intereses, por ejemplo, en un polígono industrial. Cada uno tiene su actividad, pero el propio polígono tiene un único servicio de prevención pagado entre todos, como si fuera una comunidad de vecinos que tienen un coste compartido. Bueno, pues ese coste es como si fueran una empresa grande, entre todos tienen un servicio de prevención ajeno,
pero que está mancomunado. Cada uno tiene su propio, no el de todo el polígono, sino el taller tiene la prevención de taller, la farmacia la prevención de farmacia, el laboratorio la de laboratorio y así sucesivamente, ¿vale? Y es un servicio, pues ya digo, en un polígono, en un centro comercial, en un bloque de oficinas, ¿vale? En un servicio en el cual varios titulares van a poder asumir pequeñas empresas juntas como si fueran una gran empresa y entonces sí les sale a cuenta contratar ese servicio, ¿vale? Y por último, las obligaciones en materia de prevención de la empresa, de entre ellas el procedimiento de evaluación de riesgos conforme a la guía de evaluación preventiva de tu actividad, la GAP, la guía de acción preventiva de trabajo en oficinas. Mirad, yo este material os lo entrego, está descargable de la propia página web, ¿vale? Le darías aquí y te lo descargas. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres entender cuáles son los riesgos de tu trabajo y trabajas actualmente en una oficina, podrías pasar haciendo esa evaluación de riesgos. Yo con mis alumnos presenciales les digo, bueno, pues vais a ir a secretaría, que es una oficina donde se hacen las matrículas, vais a ir a conserjería, vais a ir al cuarto de fotocopias, vais a ir a comprobar X cosas. Les entrego el plan de autoprotección del centro, donde pueden comprobar todas las medidas preventivas que el servicio de prevención que nos hizo el plan de autoprotección ha pautado para que se hagan y la periodicidad en que hay que comprobar, pues extintores, simulacro de incendios, en fin, una serie de medidas adaptadas justo para este centro, ¿vale? Que les van a servir para que cuando llegue el momento, imagínate que tu jefe te manda ser el encargado de adoptar estas medidas, bueno, que tú sepas manejar ese plan de autoprotección y puedas evaluar los riesgos en todas las actividades de la empresa. Es un sistema muy interesante, muy sencillo, porque va analizando Real Decreto por Real Decreto. Mirad, aquí indica la legislación, ¿vale? Pues la legislación te la va a indicar con una serie de numeritos que aparecen al final del documento. La ley de prevención es el número 1, pero luego todos son reales decretos u órdenes ministeriales que van a regular distintas condiciones a evaluar en las condiciones de trabajo en oficina, ¿vale? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los lugares de trabajo que hay que evaluar, o el reglamento eléctrico de baja tensión, o por ejemplo los EPIs, o los equipos de trabajo, o por ejemplo la manipulación de cargas, o la seguridad con las máquinas, o la clasificación de productos peligrosos, ¿vale? Que en una oficina, bueno, pues podría haber cierto almacenamiento de productos de limpieza o de tintas o de lo que estén manejando, pues entender cómo se hace ese almacenamiento, la prevención en incendios, el manual de autoprotección y de emergencia contra incendios, en fin, toda la normativa aquí referenciada, ¿para qué? Para que tú puedas pasarte por toda la oficina cuando estás trabajando y decir, vale, vamos a evaluar lo primero de todo, superficies peligrosas. Bueno, pues ¿qué tengo que mirar? Por todos los lugares, si hay aristas puntiagudas, si hay cuchillos, tijeras, cúter, si hay un reborde en una barandilla que corta, ¿vale? Los elementos móviles, pues caídas de objeto, y veis que de cada uno de los riesgos que van haciendo con un bloque, con una letrita, la C, la D, la E, equipos manuales, el riesgo eléctrico en la F, el ruido en la G, el H es las radiaciones. Bueno, pues te va viendo qué riesgos podrías encontrar con determinadas, te los enumera aquí, para que tú vayas viendo qué cosas marcarías que sí que tienes en tu trabajo. Pues tienes fotocopiadora, tienes grapadora eléctrica, tienes taladradora, tienes guillotina, tienes frigorífico, tienes microondas en la sala de trabajadores de descanso o para el comedor o para, ¿vale? Y las preguntas aclaratorias sobre los riesgos y si detectas algún riesgo, ¿qué habría que hacer para prevenirlo? Y por si te falta, ¿en qué normativa está toda esa indicación? Veis que es muy completito. Esto lo tienen para todo tipo de empresas.
a vosotros os ponemos el de oficinas para todo tipo de pymes, ¿vale? Os ponemos el de oficinas por si tú tienes que hacer algún día la prevención de riesgos en tu oficina. Pero yo he trabajado, por ejemplo, con gimnasios para los alumnos de TAFAT, con trabajadores trabajo social para los alumnos de integración social, con cocina para los alumnos del Simone Ortega y así con cada uno de las FPs que he ido dando, ¿vale? Entonces, esto tú lo deberías guardar para cuando llegas a un puesto de trabajo, oye, más o menos ya te vas a acostumbrar a decir, oye, parece todo correcto. Pero si tienes cualquier duda, podrías revisar un riesgo concreto, ¿vale? Te lo mande la empresa o simplemente por decir, oye, puedo ir tranquilo a trabajar, esto que yo a mí me parece que estos inflamables que tienen aquí, ¿dónde está el Real Decreto donde tengo que comprobar si esto se está haciendo correctamente? Con estas preguntas aclaratorias y con esta revisión a las formas de prevenir, ¿vale? Pero esto sería lo que vamos a ver en todo el bloque, ¿vale? Pero nosotros primero vamos a ir con el tema 10. En el bloque 2, en el tema 2, o sea, el tema 2 de prevención, que es el 9 del genérico, por ejemplo, vamos a aprender primeros auxilios, la reanimación cardiopulmonar, la maniobra de Heimlich, todas estas cosas que hay que saber hacer, cómo actuar ante una emergencia, el proteger, avisar, socorrer, ver, oír, sentir, RCP, cómo usar un desfibrilador, todo esto hay que aprenderlo, ¿vale? Pero de momento nos vamos a centrar en estos apartados, 3 primeros apartados, 1, 2 y 3, que es lo que vamos a aprender en el tema 8, ¿vale? Para el tema 8, lo que vamos a tener es los vídeos correspondientes de los conceptos básicos de prevención, ¿vale? Entonces, la primera recomendación es que comiences este bloque de prevención con el visionado de los vídeos. En concreto, para el tema 8 sería el vídeo 1. El enlace para comprobar toda la lista de vídeos lo obtienes copiando y pegando este enlace pintado de amarillo en una de tus pestañas nuevas, en el buscador, ¿vale? Una vez adquiridos los conceptos básicos, de los cuales tienes un resumen muy sencillo, ¿vale? Yo suelo hacer a mis alumnos presenciales un primer examen. Damos estos conceptos que se pueden dar casi en 1 hora y, bueno, pues hacemos algunos ejercicios del libro y a la semana siguiente yo les hago un examen para estar seguros de que estos conceptos básicos los tienen claros. ¿Por qué? Porque si no es un poco absurdo que yo te empiece a explicar cosas en profundidad, porque esto es como un lenguaje científico o como un lenguaje médico. Si el médico está usando un montón de palabras que tú no entiendes, pues no estás entendiendo qué te está diciendo qué te pasa, ni cómo arreglarlo, ¿vale? Pues esta es la terminología de prevención, ¿vale? Entonces vamos a ir uno por uno hasta entenderlos, ¿vale? Luego ya habrá que estudiárselos. También yo suelo hacer que los alumnos tengan una copia de este documento. ¿Para qué? Para que, teniendo en cuenta que muchas de estas palabras se usan en castellano de manera cotidiana, ver o marcar con un rotulador los datos especiales, los matices especiales que convierten una palabra de castellano diario en una palabra, en un término específico de prevención, ¿vale? Entonces, estas definiciones están extraídas del artículo 4 de la Ley 31/95, o sea, nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y quería mostraros, vamos a copiar y pegar para mostrar, volver atrás sin perder el concepto, ¿vale? Que este mismo apartado lo podéis escuchar. Imagínate que tú vas en transporte público o vas en el coche y lo que quieres hacer es irlo oyendo, ¿vale? Pues este lo tenemos, que os lo puedo duplicar por aquí, donde tenemos los recursos extra. Mira que lo acabo de ver. Vale, dadme un momentito.
Este es, ¿vale? Este apartado que no tiene título, mirad. Todos estos 24 son los que vienen en la fotocopia, ¿vale? Vale. Aquí, ¿qué tenemos de importante? Prevención es evitar un peligro, ¿vale? Prevenir es, más vale prevenir que curar, ¿no? Más vale evitar que pase que luego arreglar las consecuencias de que haya pasado. Vale, eso sería en castellano coloquial. En prevención de riesgos laborales, en esta rama del derecho del trabajo, el término prevención es así: conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas. ¿Qué quiere decir? Luego veremos cómo se hace la evaluación de riesgos. Imagínate, cuando mis alumnos recorren el instituto, pues a lo mejor dicen, aquí hay un escalón que tiene una baldosa en el patio levantada, que los niños se pueden caer. Aquí hay una zona donde pasa no sé qué. Vale, pues imagínate que encuentra 17 cosas. ¿Qué vamos a hacer con esto que ha encontrado? Mirad, vamos a ir a la guía de acción preventiva, que yo me descargué antes. A ver si la tengo aquí. No, en esta página no lo he descargado, vale. Vale, pues lo vuelvo a descargar, os muestro dónde conseguirlo. Mirad, se llama guía, lo tenéis en el de acción preventiva, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, GAP, oficinas. ¿Vale? Trabajo en oficinas. Vale, pues mira, las guías para la acción preventiva, por si conocéis a alguien que los pueda necesitar, las tenemos aquí todas: verdulerías, transporte fluvial, empresas que comercializan materiales de construcción, gimnasios, está la USE con los alumnos de grado superior de lo que antes se llamaba TAFAT, forestal, trabajadores sociales, ¿veis? Tantas y tantas, y aquí está la vuestra. Pero si tenéis a gente que trabaja, por ejemplo, en una cafetería, en un bar o en un restaurante, ¿cuáles son las medidas que tendría que tomar? Pues te descargas la publicación y ahí tienes todas las preguntas que tiene que hacerse. Imagínate que trabaja en un restaurante donde varias personas ya se han quemado o donde varias personas han tenido lesiones. Bueno, pues revisando lo que hay, podría decir, hombre, aquí es que faltan medidas de prevención, ¿verdad? Bueno, pues nosotros, cuando hagamos nuestro trabajo de oficinas, que voy a abrir mejor el vuestro, pero ya digo, si conocéis a alguien que trabaja en cualquier pequeña empresa, van a poder comprobar la peligrosidad y el grado de cumplimiento de las medidas de prevención de su puesto de trabajo. Vale, pues en todas ellas, la última página, la penúltima página va a ser esta. ¿Vale? ¿Por qué dice que prevención es todas las medidas adoptadas o previstas? Porque cuando yo hago toda la lista de revisión de mi puesto de trabajo, digo, vale, pues en lugares de trabajo he visto que me puedo caer o me puedo resbalar en tal puesto con tal cosa, que puedo cortarme con tal máquina, no sé qué, que puedo tropezarme porque en el suelo hay una baldosa que no sé cuántos, y vas escribiendo todo lo que te encuentras. Y entonces luego tienes que decir, vale, y ahora que tengo 18 cosas que arreglar, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues adoptadas o previstas, ¿por qué? Porque yo tengo que a cada una de las cosas que he encontrado decidir si es, por ejemplo, la baldosa que hay en el patio levantada, que algún niño corriendo podría no verla y tropezar y caer, es ligeramente dañino o extremadamente dañino. Pues a lo mejor yo opino que es muy dañino y otro dice que son niños que son de plástico, que se caen y se raspan la rodilla y no les pasa nada y se levantan. No se trata de que cada uno opine lo que quiera, lo que va a hacer es objetivar.
va a considerar como ligeramente dañino cortes, magulladuras, pequeñas irritación de los ojos por polvo, dolor de cabeza, disconfort, es decir, incomodidad o molestias e irritación. ¿Vale? Pues estaríamos en que tropezarse y rasparse una rodilla va a estar en ligeramente dañino. ¿Qué sería dañino? Cortes, quemaduras, conmociones. Ya conmociones es un poquito más grave. Torceduras importantes, fracturas menores, sordera, asma, dermatitis, trastornos musculoesqueléticos y enfermedad que conduce a una incapacidad menor. ¿Vale? Entonces, si yo lo que he detectado que está mal en mi oficina podría producir algo dañino, lo voy a poner algo de este tipo, lo voy a calificar como dañino. Si resulta que lo que puede producir son amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, es decir, mortales, cáncer u otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida, entonces lo tengo que llamar extremadamente dañino, ¿vale? Y luego la probabilidad. La evaluación la hacemos en función de la gravedad y en función de la probabilidad. Dice que la probabilidad es baja cuando es raro que se produzca el daño. Que la probabilidad es media cuando el daño ocurre en algunas ocasiones. Y que la probabilidad es alta siempre que se produzca esa situación, lo más probable es que se produzca el daño. Siempre que alguien se cae por la ventana, lo más probable es que se haga una lesión más seria, ¿no? Por ejemplo, bueno, siempre que alguien mete los dedos en un enchufe, lo más probable es, ¿vale? Ahí estaríamos en alta probabilidad. Vale, pues con estas calificaciones vamos al siguiente apartado. Si yo, tropezarse en el patio, he dicho que la probabilidad es media, pero que es ligeramente dañino, me va a salir que el riesgo de una baldosa levantada es tolerable. ¿Qué quiere decir tolerable? Bajo a la tabla y me dice, tolerable no se necesita mejorar la acción preventiva, se debe considerar situaciones más rentables o mejoras que no supongan una carga importante. Vale, como en el instituto tenemos una persona de mantenimiento que viene al menos todos los lunes por la tarde a arreglar cosas, como eso ya está pagado, como no nos añade un coste grave más, es muy fácil decir, fulanito, en cuanto puedas, me arreglas esas baldosas, que no suele pasar, pero no vaya a ser que se caiga un niño. ¿Vale? ¿Qué sucede? Imagínate que hemos descubierto que tenemos la tinta, ¿vale? En institutos, por ejemplo, de artes gráficas. Mi primer instituto fue de artes gráficas. La tinta, estuvimos haciendo unas fichas para los alumnos para que cada tipo de tinta, que es tóxica toda la tinta y cancerígena toda la tinta, cada tipo de tinta tiene unos riesgos de cáncer diferentes en función de los químicos que producen ese color. Les hicimos fichas sobre el riesgo de cada color para que fueran conscientes que no pasa nada si te manchas, ya se me borra entre hoy y mañana. No puedes tocar la tinta, ¿vale? Entonces, si resulta que estoy ante algo extremadamente dañino porque produce cáncer y la probabilidad es entre media y alta, pues ¿qué va a pasar? Que como mínimo, si yo digo entre media y alta y es extremadamente dañino, vamos a estar en riesgo importante o riesgo intolerable. ¿Qué me dice esta calificación? Importante quiere decir que una empresa que no ha adoptado las medidas adecuadas no puede tener la licencia de inicio de actividad. Pero una empresa que ya está funcionando, bueno, tiene que tomar las medidas con cierta urgencia, pero no le obligan a parar la actividad, ¿vale? Mientras que si fuese intolerable, que ya estamos hablando de que la probabilidad es alta y es extremadamente dañino, el instituto también tendría que parar inmediatamente toda la actividad porque el riesgo es real de que cualquier persona que toca la tinta tenga un cáncer, ¿vale? Entonces veis que sale como matemáticamente objetivo. Esto es como un sudoku. Yo coloco las cosas y sale esto.
Y esto es lo que me dice lo que tengo que hacer. Si yo había tenido a la hora de evaluar el instituto o la empresa 17 apartados de cosas, de cositas que había que cambiar, pues yo no puedo hacer 17 hoy. Y a lo mejor de cada cosa, pues mira, por ejemplo, yo mis alumnos cuando hacen la evaluación del instituto, revisaré si os puedo colgar alguna. Por ejemplo, ¿qué sucede? Que en las aulas de informática las sillas son como estas en las que estáis sentados. ¿Qué significa? Que son sillas de 4 patas con el asiento bastante duro, que no son regulables en altura, que no tienen un refuerzo ajustable en la parte lumbar, que deberían ser para trabajo con pantalla de visualización de datos, con ordenador, unas sillas regulables en altura, con respaldo, con brazos, con 5 patas, en cada una de las patas una rueda. Claro, hicieron un presupuesto. ¿Qué le suponía al instituto esto? Claro, ¿qué sucede? Que las personas que trabajan 8 horas al día, como son las secretarias, los administrativos, que os hacen la matrícula, ellas sí tienen una silla de este tipo. Yo les dije, vale, pues ahora habéis visto la medida que hay que adoptar. Decidme cuánto costaría, Info 4, ponerla en orden. ¿Cuánto costaría? Claro, es una cifra muy grande. ¿Qué sucede? Que con esas 17 medidas, a lo mejor la empresa no puede arreglar todo entre hoy y mañana. Por eso, al hablar de prevención, se habla de medidas adoptadas o previstas. Vale. Vuelvo a ello, ¿vale? Actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa. Es decir, en los baños, en donde se guardan los productos de limpieza, en los almacenes, en las salas donde se atiende al público, en las salas donde no se atiende al público, en todas las fases de la actividad de la empresa, en todos los rincones de la empresa. ¿Vale? Riesgo laboral, si prevención es evitar el riesgo. Riesgo laboral, si en castellano riesgo significa y la severidad del mismo. Esa evaluación es la que os he mostrado, ¿vale? Entonces, el riesgo, como en castellano, un riesgo es, oye, la posibilidad de que pase algo malo. Si es laboral, es la posibilidad de que pase un determinado daño derivado del trabajo a los trabajadores. Y para ver cómo de grave es, pues como lo hemos visto con esa tabla del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿vale? Los daños derivados del trabajo, vamos a ver lo que significa. No, aquí se ha ido. ¿Veis que esto está equivocado? No es así. Daños derivados del trabajo no es el conjunto de medidas. Daño es la lesión que puede sufrir el trabajador, ¿vale? Ya lo dejamos aquí y vamos directamente con el resumen de conceptos básico mío, ¿vale? Y vamos a ampliarlo para que lo tengáis más fácil de leer, ¿vale? Entonces, prevención, hemos dicho, conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas. ¿Por qué? Porque de las 17 cosas, en función de la gravedad, primero voy a empezar por los riesgos intolerables, luego los importantes, luego así hasta abajo, hasta que llego a los triviales, que es, no hace falta hacer nada. Ejemplo, cortarme con un folio, que me pasa muchas veces, pero claro, no es grave. Es molesto, pero grave no. ¿Tienen las empresas que obligar a los trabajadores a usar guantes para que un folio no les haga un corte finito de esos tan incómodos? No, porque es trivial, es que no tiene importancia, ¿vale? Riesgo laboral. La posibilidad de que un trabajador sufra determinado daño derivado del trabajo que se califica en función de la gravedad y la probabilidad de forma conjunta, ¿vale? En cambio, daños derivados del trabajo son las lesiones, enfermedades, patologías sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Atentos al motivo u ocasión. ¿Por qué? Porque luego veremos
que hay una serie de situaciones en las que, no siendo propiamente del trabajo, apartado 11, supuestos asimilados por ley al accidente de trabajo, vamos a tener situaciones que se consideran como accidente de trabajo, incluso enfermedades profesionales que se consideran como accidente de trabajo, porque el legislador quiere ser el único que puede decir lo que es enfermedad. Entonces, se van a considerar también daños con motivo o ocasión de trabajo el accidente in itinere, en el que se hace, in itinere quiere decir en el camino en latín, accidente en el camino, al ir o al volver del trabajo. Está concretado por la jurisprudencia. Anteriormente habréis oído pues una hora antes de entrar y una hora antes de salir, o cuando es el camino normal al trabajo, o cuando es, ¿vale? La jurisprudencia, cuando ya hayamos ampliado, os contaré que, por ejemplo, últimamente se ha considerado hasta el viaje el domingo por la noche de un trabajador que vivía en León y durante la semana residía en Madrid de domingo por la noche a viernes por la tarde. Claro, el único motivo por el que él sale de León a las 7 de la tarde y viaja de noche hasta Madrid es porque a las 8 de la mañana tiene que estar en la oficina. ¿Vale? Y la jurisprudencia defendió que el accidente sufrido por ese trabajador tenía que ser asimilado a accidente de trabajo y recibir la compensación económica correspondiente. ¿Vale? También cuando un trabajador es representante de sus trabajadores. ¿Vale? También cuando estás haciendo tareas distintas a las de tu categoría. Ejemplo, llega carnaval y nos ponemos a adornar las clases porque creemos que esto va a ayudar a mejorar el clima y el ambiente de trabajo, ¿no? Y yo me caigo poniendo unas guirnaldas de murciélagos o de cascabeles o de lo que me dé la gana en carnaval y se considera que es un accidente, asimilado a un accidente de trabajo. Podrían decir, ¿pero quién le mandó a Irene subirse? Bueno, pues se considera que cuando yo lo he hecho en mejor interés de la empresa o del trabajo, ¿vale? Porque, atención, la prevención de riesgos considera empresario a todos. La Comunidad de Madrid es mi empresario en materia de prevención. Tienen las mismas obligaciones las empresas públicas, las privadas, los autónomos, ¿vale? En algunos casos hay determinados detalles diferentes, pues por ejemplo, se considera empleador a una persona que contrata a un cuidador o a un limpiador para su domicilio, pero las medidas de prevención van a ser diferentes, porque tú no tienes que contratar un servicio de prevención. A ver, el sentido común de tener una casa bien cuidada, ¿vale? Y no poner en peligro ni a ti mismo, ni a tus familiares, ni a los que vengan a ayudarte, ¿vale? Pero no le aplica la ley en sentido completo, ¿vale? Actos de salvamento, este es muy llamativo. Hay una jurisprudencia muy fuerte en ese sentido, porque fijaos, un camarero de un chiringuito de playa en un verano español estaba sirviendo y ve a una persona gritando entre las olas que no consigue volver hasta la orilla. Deja todo, se quita los zapatos, se echa al agua y se ahogan los dos. La empresa decía que si el trabajador había querido saltar al agua, que eso no iba en el trabajo. Y el juez dijo que estamos obligados a socorro. La denegación del deber de socorro es un delito. Tú ves a una persona en peligro y tienes que hacer algo. Cuando veamos primeros auxilios, veremos en qué medida tienes que hacer. No puedes agravar los daños, no puedes entorpecer, solo vas a hacer aquello que realmente no vaya a empeorar la situación. Entonces veremos cómo hay que proteger, avisar y socorrer, ¿vale? Y como mínimo avisar, ¿vale? Avisar es imprescindible. Tú ves un accidente en la carretera y tu obligación es avisarlo al 112, ¿vale? Ya que ves que hay más coches o que alguien ha avisado o te paras y, oye, ¿ya está viniendo ayuda? O, sí, tranquilos, ya está viniendo la grúa, no pasa nada. Pues fenomenal, que vaya bien, adiós, ya está. Pero el acto de salvamento es una obligación
de cada persona y la única razón por la que él acudió a ese acto de salvamento es que estaba prestando servicio en su trabajo en la playa. Y entonces la familia recibió la prestación por fallecimiento a causa del trabajo. Enfermedades de trabajo que se pruebe judicialmente, que son con causalidad exclusiva en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Os decía, ahora veremos que las enfermedades profesionales en España están en un Real Decreto en el cual hay varios anexos. En el primero, unos cuadros en los cuales si tú has hecho determinado puesto con determinados tóxicos o riesgos durante X tiempo y para eso tiene que verse tu vida laboral, automáticamente se considera que tú cumples todos los requisitos. Una enfermedad con X tiempo de trabajo expuesto a determinados riesgos, automáticamente se considera que te lo ha causado el trabajo. Por ejemplo, trabajadora de discoteca, ¿vale? En su vida laboral consta. Por eso es muy importante trabajar siempre de alta en la Seguridad Social, porque lesiones o problemas que tú tengas por un trabajo que trabajas en negro, nadie te va a cubrir. No lo vas a poder acreditar. Si tú trabajas en una discoteca, tu vida laboral dice efectivamente desde 2004 hasta 2016 estuvo trabajando en la discoteca y ahora resulta que es sorda. Automáticamente, determinado trabajo acreditado en su vida laboral expuesta a un ruido elevado que causa sordera, si esa persona tiene sordera, automáticamente no hace falta ir a ningún sitio, se considera que es causado por el trabajo y te tiene que dar tu prestación por este daño. ¿Vale? Entonces, el segundo anexo, lo veremos, lleva otras que es muy probable y que están en estudio y también se tiende a automatizar. Y en tercer lugar, hay otras enfermedades que no están en ninguno de los anexos 1 o 2, por ejemplo, fallecimientos de trabajadores por infarto. Pues un infarto va a ser causado por el trabajo y por tanto va a tener la prestación por enfermedad profesional. Si el juez recibe pruebas y resulta acreditado que esas lesiones, que esa enfermedad, que ese daño o ese fallecimiento se han producido con causa exclusiva en el trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendrá que hacer la familia? Cuando la empresa, en muchos casos, hay empresas que, dicen, oye, pues te voy a pedir por fallecimiento, por enfermedad o por accidente de trabajo y la empresa se calla, si no protesta, pues ya está automatizado. Si la empresa lo niega, entonces tú puedes ir a juicio y decir, mire, estas son las pruebas. Y el otro día vi que le habían dado imprudencia temeraria a un trabajador que tuvo un infarto en el trabajo y quería que se le considerase como causado por el trabajo y resultó que llevaba varios días con molestias y que el médico de cabecera le dijo, vaya usted al hospital. Esto es algo grave, vaya usted al hospital. Y fue aguantando, hasta que le dio el infarto. Y entonces la empresa dijo, no, pues es que ya nos había dicho que es que estaba con molestias, que estaba raro, que el médico le decía que fuera, pero que él no sentía que fuera para tanto. Y dijo el juez, pues es muy imprudente, al médico hay que hacerle caso. Por tanto, no es causa de la empresa. Ya, si tú avisas a la empresa de que no te encuentras bien y demás, y ellos le da igual, ahí podría quedar también en un juicio. Pero si el médico, el día anterior o días antes, por la tarde ya le había dicho, vaya usted directo al hospital. Ya, pero si tienes que avisar a la empresa de que no te encuentras bien. Sí, pero tienes también que hacer caso al médico. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Imagínate un trabajador que no se sabe que tenga nada de corazón, que no tiene ningún problema o que sabiendo que lo tiene controlado, tiene broncazo con el jefe de sección y cuando va para su mesa y se sienta, le da el infarto. En ese caso, donde se le ha visto muy alterado, sudando, enrojecido, indignado, gritando, ahí sí se podría considerar. ¿Vale? Y siempre va a ser, cuando no está en el anexo 1 o en el anexo 2, yendo al juez y dando las pruebas del caso concreto. Puede hablar perito médico, puede haber distintas intervenciones, cada uno buscará las pruebas, la empresa por su parte y la familia del trabajador
por la suya lo que puedan alegar y ya estaría. Lo que el juez diga es obligatorio cumplirlo. Y luego, otro muy interesante que también va a ser considerado como accidente de trabajo, y veis que a veces estamos hablando de enfermedades. ¿Pero por qué se llama accidente de trabajo? Porque la enfermedad y el accidente tienen la misma cobertura y el legislador no quiere que nadie diga lo que es accidente o enfermedad, salvo él en su Real Decreto. Entonces el juez dice, vale, esta enfermedad se ha producido por el trabajo, como no está en el Real Decreto, la voy a calificar como accidente. ¿Para qué? Para que tenga exactamente la misma cobertura que en una enfermedad, pero es que el legislador no me deja decir que es enfermedad. ¿Todos sabemos que es una enfermedad? Sí, pero lo vamos a llamar asimilado a accidente de trabajo, para que el legislador no se ponga nervioso y decir, aquí empieza la gente a decir cosas que son enfermedad y el que tiene que controlar lo que es enfermedad causada por el trabajo soy yo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, consecuencias de un accidente, agravamientos de enfermedades anteriores o nuevas enfermedades que se contraen debido precisamente al intentar solucionar ese accidente. Ejemplo, torcedura de tobillo o fractura, una caída en el trabajo con una fractura de tobillo, de esas malas que hay que abrir para poner tornillos y colocar los huesos. Y entonces el trabajador, pues el tobillo le queda fenomenal, pero coge un virus hospitalario y hasta que no se le cura el tobillo y el virus hospitalario, sigue de baja cobrando lo mismo por accidente de trabajo. Porque él no tuvo la culpa de coger el virus. El virus lo cogió debido a una ampliación de molestias y problemas del accidente inicial, ¿vale? Bueno, volvemos atrás porque es que hemos saltado de daños número 3 a número 11, ¿vale? Bueno, riesgo laboral grave e inminente. Este está relacionado con el riesgo intolerable. Lo que va a suponer es que es una situación tan peligrosa que racionalmente es muy probable que si se materializa va a haber un daño grave para la salud de los trabajadores, grave para la salud o incluso para la vida de los trabajadores. El riesgo laboral grave e inminente lo que implica es que, primero, si se ve que hay algo que puede causar una pérdida de vida, por ejemplo, oye, que esa teja se ha movido y subo yo a arreglarla. Hombre, Irene, ¿no? ¿Estás loca? Baja, esto no se puede hacer. Aunque lo diga el jefe, aunque lo diga quien lo diga, no se puede, ¿vale? Eso es paralizable. ¿Por qué? Porque la dignidad o la integridad del trabajador están en peligro. Pero hay otras que cabe pensar que podrían llegar a suceder y los trabajadores deben estar formados e informados a través del plan de autoprotección. Cuando vamos a montar una actividad o un negocio, hay que hacer un plan de prevención de riesgos y ahí viene un especialista y analiza todos los riesgos, todas las cosas que podrían llegar a suceder. Claro, si yo trabajo con máquinas peligrosas o en una pirotecnia o en una mina los trabajadores deben conocer los indicios de que algo muy malo va a pasar. Por ejemplo, esta máquina. Aprendéis a usarla y os enseño a usarla. ¿Qué riesgos tiene? Este y este. ¿Cómo hay que hacer para que no os pase nada? Así, así. Si la máquina no funciona bien y pierde este líquido, atención, desconectáis máquina, cerráis puerta y salís corriendo, porque esto es muy peligroso, respirarlo. O si la máquina empieza a echar humo aquí, va a explotar. Paralizáis, avisáis y salís corriendo. Situaciones, igual que, por ejemplo, en un instituto, lo único que te enseñan es las evacuaciones en caso de amenaza de bomba o de incendio, que es lo único así grave para la vida que en principio podemos prever que pudiera suceder. Pero cada trabajo tendrá sus riesgos específicos, ¿vale? Los que de antemano puedan ser conocidos, hay que informar, explicar y entrenar a los trabajadores para que puedan reaccionar y sepan todo el procedimiento. Se pulsa la alarma, se desenchufa la máquina, este botón hace que esto se selle y salís todos corriendo, que esto es un gas tóxico malísimo, salid todos y llamad a los bomberos, ¿vale? Que sepan exactamente cómo actuar ante un riesgo laboral grave e inminente, ¿vale?
En caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves en la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. Aquí hay alguna errata. Hay que arreglarlo, pero bueno. Imaginad, en el caso de las tintas, si tenemos una máquina que está perdiendo tinta una y otra vez, hay que llamar al técnico a arreglarlo. Podemos decir, oye, ponte guantes mientras, usa mascarilla y vamos a ver si mañana nos lo arreglan. Pero si no nos lo arreglan mañana, hay que parar la actividad, ¿vale? No podemos estar exponiendo a los trabajadores. Eso es riesgo grave e inminente. Los procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos son todo aquello que en ausencia de medidas preventivas específicas originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollan y utilizan. Procesos, pues por ejemplo, la forma en que cargan cajas pesadas. Actividades, pues por ejemplo, el hecho de auscultar a pacientes con COVID. Operaciones, pues por ejemplo, carga y descarga de camiones. Equipos, pues en nuestro caso hemos visto, por ejemplo, las grapadoras, las taladradoras eléctricas, las selladoras, las máquinas que puedan causar algún peligro o productos potencialmente peligrosos, pues uno muy evidente, y en el instituto los productos de limpieza que se usan para los baños, etcétera. ¿Vale? Es decir, todo aquello, veis que la enumeración es tan amplia y genérica que todo aquello podría llegar a ser potencialmente peligroso y debe ser analizado y enseñar a los trabajadores cómo trabajar con esos peligros. ¿Vale? Equipo de trabajo es cualquier máquina, aparato o instrumento o instalación, ¿vale? Una plataforma de movimiento de carga, una grapadora, un ordenador, un teclado, una silla de trabajo. Todo lo que nos va a obligar a utilizarlo, ¿vale? Para poder estar trabajando en un ordenador hay que sentarse. Bueno, pues esa silla tiene todas las normas de seguridad, tiene las 5 patas, tiene una rueda en cada pata, regable en la altura para adaptarla a la talla de cada trabajador, tiene un refuerzo lumbar para que no se le cargue la espalda, tiene... Pues eso sería un equipo de trabajo. La mesa, el ordenador, la silla, el teclado, la forma del ratón. Hay ratones que ya están en vertical, ergonómicos, ¿vale? Pues ese sería un equipo de trabajo. Una persona que está continuamente clicando el ratón en su trabajo, le tendrán que poner un ratón ergonómico si tiene ya indicios o directamente del túnel carpiano, efectivamente. ¿Vale? Condiciones de trabajo, fijaos todo lo que incluye. Se consideran condiciones de trabajo cualquier característica que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos. Por ejemplo, los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. Tenemos un Real Decreto para esto. La naturaleza de agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el ambiente de trabajo. Tenemos varios Reales Decretos, cada uno para controlar estas cosas. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente y todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a la organización, ordenación y del trabajo que influyan en la magnitud de los riesgos. Equipo de protección individual, está clarísimo después del COVID, en nuestro caso mascarillas, en algún caso guante, pero nada más, pantalla para que no te salpique el cliente cuando viene a hablar contigo. ¿Pero por qué? Porque el concepto de salud, ¿por qué hablábamos aquí de todas las características, incluida la organización y ordenación del trabajo? Porque el concepto de salud que vamos a manejar es el de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no la simple ausencia de enfermedad, ¿vale? En castellano, cuando alguien dice, ¿cómo estás? ¿Sano? Muy sano, no estoy enfermo, no me duele nada. No es no me duele nada, ¿vale? No es no tengo ninguna enfermedad.
estoy completamente bien en el trabajo en relación a la exigencia física, a la exigencia mental y a cómo me llevo con el Pero otro. si fuera por las condiciones de la OMS, no sabríamos nunca tal. Bueno, pero hay que atender a ello. Sí, sí. Es muy importante atender a ello. ¿Por qué? Yo lo sé, yo lo que estás explicando ahora me lo sé, el tema del concepto de salud y cuando hablamos. Claro, pero ¿por qué? Porque en muchos casos vamos a tener que el trabajador va a estar incómodo porque a lo mejor el jefe es muy autoritario o porque a lo mejor la forma en que se organizan las tareas no son correctas. Entonces, todo eso, los departamentos de recursos humanos, tenemos a Diana, que ya es el último día que está con nosotros, pero los departamentos de recursos humanos se ocupan muchísimo de conseguir esa satisfacción en el puesto de trabajo. Porque si no, hasta ahora no has tenido mucha experiencia de ello. Sí, he tenido experiencia y es que como te puedes encontrar de todo. Que ella te cuente su situación, cómo ella intenta hacerlo bien. ¿Por qué? Porque yo os invito luego a mis alumnos de presencial a investigar en Glassdoor, por ejemplo, a investigar en LinkedIn, a ver gente que ya ha estado en esas empresas, cómo la valoran, a tener contactos, a tener, ¿vale? Pero si os fijáis, ella pues intenta que todos los trabajadores estén a gusto, tener un buzón de sugerencias, tener... Mi hermana es recursos humanos. Muy bien. Así que... Muy bien. Pues entonces tú ves que dentro de lo posible se va a intentar siempre. Luego hay otra cosa muy interesante. Bueno, accidente de trabajo, enfermedad profesional. Vale. A mí me interesa mucho este concepto, la insatisfacción laboral. ¿Por qué? Porque la insatisfacción laboral también depende de nosotros, ¿vale? La insatisfacción laboral tiene 3 elementos. Es lo que tú esperas que sea el trabajo, lo que el trabajo realmente es decir, que no coincide exactamente lo que te esperabas con lo que es, y la importancia que le das a la diferencia. Por tanto, si nosotros tenemos una buena orientación laboral, si analizamos lo que hicimos en la primera evaluación, cómo son los puestos, qué tareas llevan, miramos las fichas de Inkwell sobre el detalle de lo que hay que hacer en cada puesto de trabajo, resulta que cada vez podremos ir más contentos a aquello que realmente nos agrada más, se nos da mejor. Sí, pero depende de muchos otros factores aparte de todo eso. Porque realmente no sabes con qué te vas a encontrar. Si nosotros si trabajas de cara al público, no sabes realmente con qué te vas a encontrar de cara al público muchos días. No sabes qué tipo de compañeros al fin y al cabo te pueden traer o no. Porque si un trabajo con mucha rotación, te puedes encontrar mucho. Si un trabajo es con mucha rotación, ya te digo yo que es un indicio de que no es un gran sitio donde estar. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra la insatisfacción laboral? Oye, yo estoy en este sitio, que es un sitio con mucha rotación, donde es duro y no se está muy bien, pero es que pasa que cuando yo quiera ir al trabajo de mis sueños, que yo ya elegí en Fall, resulta que me van a pedir experiencia de esto, experiencia de lo otro, tal otro puesto que lo voy a tener gracias a que voy a tener esta experiencia, voy a ir a otro y a otro y a otro, y tengo mi caminito de escalones que voy a ir subiendo. Entonces ya tiene un sentido para ti. No hay insatisfacción laboral cuando eso es solo un instrumento para conseguir tu felicidad. Bueno, pues ahí lo que hay que hacer es hacerse una idea de, oye, no me queda otra, pero esto va a ir a mejor, porque yo no voy a aguantar esto toda mi vida. Si yo pensara que donde estoy bien, no estaría aquí. Claro. Por ejemplo, ¿ves? Pues esa es una buena medida de proactividad, de querer dirigir tu sistema de vida y tus posibilidades. Pero hay gente que yo he tenido alumnos que llevaban a lo mejor 20 años en un puesto que cogieron nada más titular y de repente, porque les han echado o porque tal, dicen, no, si yo estaba amargado, si a mí eso no me gusta. Hombre, pues mira, haberte preparado un poquito para... Ahora, gracias a que te han echado, estás cambiando y estás eligiendo otro camino y a lo mejor vas a ser mucho más feliz. Pero si alguien te lo hubiera contado al principio, a lo mejor habías tenido más herramientas, más recursos. Las circunstancias que tienes de inicio a la hora de entrar a un trabajo no tienen por qué ser las mismas al cabo de los años. Puedes tener familia y te ves obligado a estar... Claro, no digo que no, por supuesto, pero por eso el trabajo de orientación inicial y luego lo que se va a hacer a continuación de búsqueda de salidas, tal,
y de ver la propia cualificación, a ver si tú tienes claro cuánto lleva cada tarea. Pues imagínate que el jefe es demasiado exigente, bueno, pues podrías llegar a indicar, oye, mira, esto mínimo necesita 3 minutos por cliente. Si tú mismo reconoces que necesita 3 minutos por cliente y me das como para 2 jornadas y media, entiendes que no me da tiempo, ¿no? Sí, pero hay... ¿Qué harías, Diana? Hombre, yo creo que es bueno que los trabajadores expongan a la compañía las dificultades de las que se enfrentan. Luego tú puedes continuar la argumentación que te venga el encargado que diga caso. Claro, yo que he tenido alumnos que cuando iban a llegar a una situación muy inteligentes, muy trabajadores, con mucha motivación, que cuando iban a llegar a una situación delicada siempre se preparaban una salamanca. Ejemplo, alumno de hostelería que trabajaba de jefe de sala y de cocina en una cadena de cafeterías muy importante, haciendo los cuadrantes. Él estaba como cocinero, simple cocinero. ¿Qué pasa? Que lo que hizo fue ir guardando todos los mails, todas las tablillas, todos los tal, de realmente quien ha organizado esto soy yo, me tengo que operar la rodilla y quiero que coincida con mis exámenes finales y prácticas del ciclo formativo. Si la empresa me la juega y me echa, no solo lo voy a hacer cobrando el paro, sino que además voy a presentar una demanda por todo lo que me debe, por no haber cumplido con su parte, porque no me ha estado pagando como jefe. Yo estoy muy a gusto aquí, tienen muchas esperanzas puestas en mí, me han hablado varias veces de pasarme a I+D+I de la propia cadena, eso es mucho más cómodo, me interesa, no estoy mal, pero siempre y cuando nos respetemos y nos cuidemos. Pues entonces, ¿eso qué significa? Que tú también tienes unos recursos, pero hay gente que no lo sabe. Claro. Hay que saber cuándo, cómo y con qué riesgos que los tiene, ¿vale? Entonces, claro, él dice, mira, esto va a ser ganar o ganar. Me arreglo la rodilla, voy a poder ir a las prácticas. O lo hago cobrando el desempleo o lo hago cobrando la baja. Yo seguramente al final del año se va a recuperar y se me va a acabar el contrato antes de final del año. Bueno, pues a lo mejor te conviene ir buscando otro trabajo para compaginar y que siga ahí cuando, no lo sé, ¿vale? En desempleo también tienes que plantearte que cuando tendrás derecho a prestación de desempleo. Sí, pero no he pedido nunca la prestación de desempleo porque considero que en ese momento lo necesitaba. Yo me lo planteo más de cara a... Bueno, pero ahora ya puedes calcular si te echan. No, si lo tengo calculado. Lo tienes calculado. Vale, pues en ese momento, si tú estás de baja, no estás queriendo y pudiendo trabajar. Y en ese momento, aunque gastas días de prestación, te darían la... Sí, eso está además hoy en día en ese sentido. No en mi caso, pero sí que en otros casos de nacionalidad claro, contributiva también tiene este derecho. Que no se pueden conocer y saber. Claro, pero los que no han dado FOL no lo conocen y no lo saben. A menos que tengan una hermana en recursos humanos, como eres tú. No, yo antes de que mi hermana esto ya lo sabía. Bueno. Yo sé para esas cosas me gusta, porque soy un chico que soy para eso. Me gusta enterarme de las cosas, me gusta aprender. Y aunque no me la limpie, si le hacen esto, le tengo que comprar. No, bueno, pues entonces, aquí ya se están marchando para ir a la otra clase. Os voy a dar unas pautas para que veáis todo esto. Lo veis el próximo día con Francisco, lo que falta, el jueves, ¿vale? Como no queda grabada, para quien no pudiera estar en la clase del jueves, vamos estábamos en concepto de salud de la OMS, los supuestos asimilados los hemos visto, la enfermedad profesional más o menos la he comentado, el Real Decreto 1299 de 2006 con los anexos, y cuando hay enfermedades que no están en ninguna de las listas, la enfermedad se considera como accidente de trabajo si se prueba judicialmente, es decir, es el trabajador quien tiene que pedirle al juez esa tutela, ese reconocimiento. Este es muy interesante, mirad las diferencias entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. Bueno, pues la enfermedad profesional es algo que aparece a lo largo del tiempo, va surgiendo, se desarrolla lentamente, si estás más tiempo expuesto a los factores que lo causan, que suelen ser medioambientales, físicos, químicos o biológicos,
por ejemplo, el ruido, o por ejemplo, tóxicos como la tinta, o biológicos, pues, por ejemplo, los virus en un hospital, las enfermeras en los hospitales, pues sus efectos son individuales y varían en cada persona. En cambio, el accidente de trabajo es algo instantáneo e imprevisto relacionado con las condiciones de seguridad y los efectos son idénticos para todos los que lo sufren. Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo porque esto no es literalmente así. Veréis, la enfermedad, por ejemplo, con el COVID lo vimos, resulta que el mismo virus, había gente que pasaba asintomático y solo sabía que había estado expuesto al virus cuando le hacían una prueba en sangre o una PCR. En cambio, había personas que no solo es que sabían que lo tenían, sino que es que estaban muy malitas, les duraba muchísimo o incluso acababan en la UCI con traqueotomía, con respirador o incluso fallecían. El mismo virus en distintas personas tenía efectos diferentes en cada individuo, mientras que el accidente es instantáneo, es imprevisto y está relacionado con condiciones de seguridad y los efectos son idénticos para todos los que lo sufren. Si te caes de un 6º piso, más o menos todos van a tener fracturas graves y la gran mayoría puede fallecer, dependiendo de dónde sea el golpe, ¿vale? Es verdad que luego hay circunstancias, pues por ejemplo, tengo un alumno que el cabezón de él, muy buen alumno, de verdad que era muy buena persona, muy simpático, pero pues inmaduro, joven, bueno, pues en un sitio turístico con cartel de por favor no hagan foto aquí, hay caídas y fallecimientos, donde se hizo el selfie, ahí. Y cuando ya estaba cayendo 7 metros de altura, como era de gimnasia y practicaba en clase el salto de trampolín, dijo, bueno, si caigo así me mato. Y él en el aire consiguió darse la vuelta y caer con las manos y las piernas. Estuvo hospitalizado allí, en el país del accidente, y luego ya pues fueron sus padres a buscarle, con el seguro lo trajeron a España, siguió de baja bastante tiempo y empezó a ir a clase ya en silla de ruedas. Y las fracturas se arreglaron y bueno, pues tuvo bastante suerte. Lo que nadie le quitó fue las fracturas, ¿vale? Es decir, que aunque puede haber unas diferencias, caerte de esa altura y no tener fracturas es imposible. Todos los que se caen de esa altura tienen fracturas. Algunos fallecen y otros no, pero veis, en ese sentido, los efectos son idénticos, quiere decir que no es, hay unos que se caen y no les pasa nada, como hay algunos que tienen el COVID y no lo notan. No, todo el que se cae se entera de que se ha caído y de que se ha roto algo, ¿vale? En ese sentido, es instantáneo, imprevisto, relacionado con las condiciones de seguridad y todos los que lo sufren tienen efectos similares. El registro de enfermedades profesionales, desde que en 2006 la ley obliga a que sean los personales sanitarios de las mutuas los que notifican a la administración las enfermedades profesionales, pues ha aumentado mucho el número, no de enfermedades, de comunicaciones que estaban infranotificadas, ¿vale? La fatiga laboral es un cansancio, una disminución de la capacidad física o mental por las exigencias del puesto, ¿vale? Y la carga física o la carga mental, aquí tenemos los dos, son esas exigencias, ¿vale? El cansancio, el descoloque que te causa todo ese esfuerzo físico o todo ese esfuerzo mental. Los trabajos suelen ser predominantemente, o algunos son predominantemente físicos o predominantemente mentales, pero todos tienen, los más mentales tienen una exigencia física y los más físicos tienen una exigencia mental, ¿vale? Si tú estás moviendo ladrillos, tienes que hacer unos cálculos, tienes que tener un cuidado, que va a ser también un requerimiento mental. Si tú haces un trabajo mental, también vas a tener que cuidar de cómo te sientas, de cómo descansas, de si haces determinados ejercicios, ¿vale? Veremos en vuestro sector cómo hacer ciertos descansos, ciertos estiramientos para evitar lesiones musculoesqueléticas o visuales. La insatisfacción laboral del 18 lo hemos visto. El envejecimiento prematuro es un desgaste
excesivo mayor de lo normal que se sufre en algunos puestos. El caso típico, la minería, que se jubilan con 30 y pocos años y ya parecen ancianos por el desgaste respiratorio, por todo lo que eso causa, ¿vale? Y luego esta es una pregunta, la 21, muy importante. La diferencia entre prevención y protección. Prevención hemos dicho, el principio del tema, que son todas las medidas, conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar, es decir, eliminar o reducir, disminuir los riesgos derivados del trabajo. Ejemplos de prevención, por ejemplo, tendríamos pues cambiar una tinta cancerígena por otra que no lo sea. En gestión forestal, donde he estado dando clase mucho tiempo, pues por ejemplo en el instituto eliminaban esos riesgos, prevenían la posibilidad de que los alumnos sufrieran daños, teniendo todos los materiales de fitosanitarios de tipo ecológico, es decir, válidos para agricultura ecológica, es decir, no cancerígenos, ¿vale? ¿Para qué? Para disminuir o para eliminar directamente el riesgo de que los alumnos se enfermasen de cáncer. También porque cuando uno trabaja con determinados tóxicos, por ejemplo, es obligatorio que la empresa, el instituto en ese caso actuaba como empresa, tenía que tener un servicio de almacenaje, mantenimiento y limpieza de los EPIs. Un trabajador que trabaja con tóxicos, no sé si conocéis a jardineros o demás que pongan pesticidas, deberían dejar en su lugar de trabajo y lavar en su lugar de trabajo esos equipos de protección individual, esos monos, esos guantes, esas... ¿Por qué? Porque si tú esas ropas que han tenido contacto con los tóxicos los llevas a casa y los lavas con la ropa tuya y de toda tu familia, incluso de los bebés de la casa, pues van a estar expuestos a esos tóxicos, porque tú vas a enjuagar todo el tóxico y a aclarar y a remover toda la ropita de la lavadora con esos productos tan peligrosos, ¿vale? Entonces, la prevención implica esa eliminación del riesgo. Entonces, eliminaban el riesgo en ese instituto quitando esos productos tan peligrosos. La protección, en cambio, lo que implica es reconocer que has fracasado, que no puedes eliminar el riesgo y que el daño podría llegar, que el riesgo sigue ahí y que podría llegar a causar daño. Entonces, lo que pasamos es hemos eliminado el riesgo, hemos intentado eliminar el riesgo, lo hemos reducido todo lo posible, pero no podemos eliminarlo, no podemos desaparecerlo. Nos rendimos en la prevención, tenemos que pasar a hacer protección. No vamos a evitar el riesgo, pero sí tenemos que evitar el daño. Cuando el riesgo se materialice, tenemos que evitar el daño. Por ejemplo, trabajando en tejados, trabajando en altura, la prevención, ¿vale? En un edificio, en un rascacielos que están construyendo, la prevención no se puede eliminar totalmente, no hay riesgo. No puedes quitar totalmente el riesgo de caídas de altura, ¿vale? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminar el daño o reducir el daño. ¿Qué vamos a hacer? Protección. Primero, protección colectiva, que va a actuar con una sola acción sobre todos los trabajadores. Riesgo de caída de altura, ponemos barandillas, no van a caer, ¿vale? Con una acción protegemos a todos los que pueden pasar por allí. O cuando la protección colectiva no es posible, pasamos a la protección individual, a los famosos EPIs. Veis aquí como protección colectiva, barandillas, redes, ventilación. En los trabajos de impresión, por ejemplo, con tintas, las ventanas tienen un trozo del cristal cortado con un ventilador giratorio a una velocidad controlada y constante que obliga a que se renueve automáticamente X metros cúbicos de aire cada hora para que la concentración de tóxicos no pueda llegar a un nivel peligroso. No hemos podido eliminar totalmente el riesgo, pero vamos a proteger a los trabajadores para que el daño, aun estando el riesgo, no se produzca. Cuando no podemos hacer protección colectiva,
vamos a pasar a la protección individual. Como no podemos quitar totalmente el tóxico, que usen guantes, que usen mascarillas. Si no podemos quitar el ruido, vamos a ponerles tapones o cascos. Si no podemos evitar la caída de altura, les vamos a poner un arnés enganchados a una línea de vida, que si se caen no se estrellan contra el suelo, sino que quedan colgados, ¿vale? Reduciendo así el daño. No es que cuando te quedas colgado de un arnés sea muy cómodo, pero no es un daño tan grande como romperte los huesos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, siempre la prevención. La prevención siempre va a ir en primer lugar, en segundo lugar la protección colectiva y en tercer lugar la individual, ¿vale? Y atención, la prevención actúa sobre el foco, sobre el elemento, la protección colectiva actúa sobre el medio de transmisión, el aire, donde está el ruido, donde está el químico o la posibilidad de caerte pero no llegas al suelo, ¿vale? El intermedio, el medio de transmisión, y la protección individual actúa sobre el riesgo, ¿vale? La colectiva sería una barandilla, y la individual actúa sobre el trabajador. Estaba ya con la idea de que quería haber dicho barandilla y ya vuelvo a repetir, ¿vale? La prevención actúa sobre el foco, se usa en primer lugar. La protección colectiva sobre el medio de transmisión, el aire, los químicos, la barandilla que va a impedir que se caiga, y ya la protección individual, el EPI, actúa sobre el trabajador, el arnés individual. ¿Vale? Y luego, esto es muy interesante, hay 5 ramas dentro de la prevención, según de lo que se ocupa cada una. La seguridad, lucha contra los accidentes, la higiene, que en castellano solemos poner como equivalente a lavarse, a ser limpio. Esto viene del griego porque en Grecia la única forma que tenían de evitar enfermedades, intuitivamente ellos habían comprobado que era con limpieza, ¿vale? Pero la higiene industrial previene las enfermedades por contaminantes físicos, químicos o biológicos. Por ejemplo, también se ocupa de medir las intensidades del ruido. No tiene nada que ver con lavarse, ¿vale? Higiene es prevención de enfermedades. La ergonomía, que trata de evitar la fatiga física o mental en el trabajo, adaptando el puesto de trabajo al trabajador. Estamos acostumbrados a que tú llegas a una empresa y te tienes que adaptar al trabajo que te ponen. Bueno, pues la ergonomía lo que hace es adaptar el puesto de trabajo a la persona concreta que lo va a desempeñar, teniendo en cuenta pues, el diseño de las herramientas, de las máquinas, de los tiempos, de la comodidad, ¿vale? Yo tengo alumnos que te dicen, oye, pues yo soy muy alto, necesito una mesa más grande y una silla más grande, o yo soy muy bajita y necesito... Un caso de una alumna que le dijo al director el primer día del instituto, mira, yo no voy a estar todo el año con las piernas colgando, consígueme una silla y una mesita de clase de mi tamaño. Y entonces, ¿qué hizo el director? Hablar con el cole que estaba al lado, mira, que tendrás algún alumno muy grande, te cambio mesa y silla, que tengo una alumna muy bajita y me ha pedido. Y efectivamente hicieron varios cambios y entonces ella, todo el curso, esa era su mesa y su silla, solo para ella, porque era adecuada a sus dimensiones corporales. La psicosociología lo que va a luchar es contra la insatisfacción laboral, ¿vale? Entonces, va a cuidar de que la organización del trabajo, el diseño de los puestos, es decir, de las tareas, pueda ser más variada, motive más a cada trabajador. Y ahí depende un poco del interés de cada trabajador. A lo mejor hay gente que quiere tareas muy monótonas y hay gente que quiere más reto, más variedad, más, ¿vale? Entonces, por eso nosotros también podemos luchar contra nuestra insatisfacción laboral conociendo bien los puestos, sabiendo lo que hay en cada tarea, sabiendo lo que más me gusta y lo que menos, conociéndome como persona y diciendo, bueno, yo todo el día haciendo lo mismo no aguanto. Puedo hacer 2 tareas dentro de la empresa, puedo aprender a hacer esta otra o puedo repartirme, ¿vale? Entonces, esto lo va a hacer el Departamento de Recursos Humanos intentando esto, diseñar los puestos para aumentar la motivación de cada persona. Nosotros estamos acostumbrados a que en muchas empresas de este sector, por ejemplo, se hace evaluación por objetivos de cada trabajador. Cada 6 meses
se hace una entrevista desde Recursos Humanos con el trabajador, compartiendo con él cómo se le ha visto, cómo le han visto sus jefes, cómo le han valorado, cómo le han visto sus compañeros, dónde han visto dificultades y también cómo se ve él mismo, qué cosas le agradan, qué cosas le disgustan, dónde cree que puede haber problemas y cómo podría sentirse mejor y ver qué posibilidades hay dentro de todo el conglomerado de tareas que hay que hacer, de que él se sienta pues, más realizado, más cómodo, más a gusto. Pues oye, es que mira, no, yo por las mañanas fallo porque es que estoy muy preocupado, porque tengo que llevar a mi niño, porque mi pareja no sé qué, tal, y entonces, pues vamos a hacerte una adaptación, a ti podríamos darte horario flexible para que entres un poco más tarde y salgas un poco más tarde, me vendría genial. Bueno, pues intentar hablar las cosas, intentar humanizar ese trabajo, ¿vale? Bueno, los EPIs ya sabemos lo que es y luego la señalización. Esto es lo que os voy a preguntar, ¿vale? Os pondré una lámina en la cual vemos todas las señales, pero yo no os voy a decir, ¿este dibujito qué significa? ¿Qué tipo de señal es? No, no, te voy a preguntar las señales de advertencia, que por tanto advierten qué forma, qué color y qué contorno y símbolo, qué color de contorno y símbolo tienen, las de obligación, pues que indican una actividad, una conducta obligada, pues circular, el color es azul y el símbolo en blanco, obligatorio, casco, obligatorio, guantes, obligatorio, ¿vale? Salvamento y socorro, pues son las señales cuadradas o rectangulares, verdes, con el símbolo en blanco para indicar pues, cómo escapar del fuego, dónde son las salidas de emergencia. La lucha contra incendios cuadrada o rectangular en rojo, con el símbolo en blanco para indicar dónde están las mangueras de incendios, los extintores, el teléfono de emergencias, y las de prohibición idénticas a las de la circulación, pues es un círculo con el borde y una banda cruzada roja, con el fondo blanco y el contorno rojo y el símbolo negro, ¿vale? Indicando una conducta no permitida. Y puedes ver aquí todas las señales, que no hace falta que os las cuelgue, pero no me deja. A ver si puedo. Bueno, es que tenemos últimamente demasiadas prohibiciones de... A ver, ¿dónde estaba? Me la he cargado. Bueno, pues vamos para acá. Volvamos a conceptos básicos. No, no la tengo. Bueno, pues entonces os digo dónde estábamos en mis conceptos básicos. Si estaban aquí, ¿no? En la tercera pestaña, si le das para atrás. ¿Aquí? Sí, porque ahí te ha puesto lo de que no es seguro. Vale, aquí. Eso es. Podéis, es que tenemos un montón de cortafuegos de seguridad en los equipos de la Comunidad de Madrid. Copiáis esto y lo copiáis en vuestro, lo seleccionáis, lo copiáis y pegáis en vuestro navegador y es bastante gráfico, se ve muy rápido, pero si os da problema os busco otro enlace donde verlas y con esto estarían los 24 conceptos, ¿vale? No hay ningún problema, os recomiendo volver a verlos con los vídeos, pero también entendiendo lo que significa la palabra en castellano y dónde está el matiz especial de prevención de riesgos. Y con eso no haría ningún problema, porque esto es lo típico que es muy útil. Señales suelo preguntar siempre, pero podría ser en forma de test o cualquier otro concepto en forma de test. Y es el contenido básico para luego poder ir aprendiendo todo lo que tenemos que saber hacer en relación a la prevención si nos corresponde ocuparnos de esto en nuestro puesto de trabajo. ¿Vale? ¿Cómo lo habéis visto? Voy a dejar de compartir. ¿Cómo lo habéis visto? No sé si queda gente o ya estáis en la siguiente clase. A ver si alguien me dice algo. Dice, esto es siempre sobre el papel, no siempre siguen las normativas de prevención. Claro, lo que pasa es que no siguen las normativas de prevención si les dejamos. Resulta que está la inspección de trabajo y están los comités de seguridad y salud de las empresas y están los sindicatos y están muchos sitios donde nosotros tenemos que decir, oye, que yo me doy cuenta que esto es peligroso, que si la empresa
No lo tienes por qué hacer tú. Si en tu empresa hay un representante de prevención en empresas grandes, pues se lo comentas a él. Si no, lo comentas en recursos humanos. Si no, incluso se puede hacer una denuncia en inspección de trabajo o una comunicación anónima donde, si ellos lo consideran oportuno, van a poder hacer la evaluación correspondiente. Que no siempre se hace limpiamente todo, que hay empresas donde cuando van a hacer la inspección les han avisado que vamos el martes a tal hora y entonces lo limpian todo. Efectivamente, pero claro, trabajadores que no se han formado en prevención de riesgos, que no conocen sus derechos, pues para esto está FOL, para que tú conozcas tus derechos y puedas exigir lo que te corresponde, tanto en lo económico o en otras contraprestaciones por tu trabajo, como en la seguridad de tu trabajo, porque no es justo que tu salud esté en juego por tener que ganar un sueldo. ¿Entiendes? Entonces, por eso es importante que os lo preguntemos, porque es que si no lo sabéis, no os podéis proteger, no os podéis defender. ¿Vale? Entonces, nosotros en este sector, bueno, pues veremos ahora con la guía de acción preventiva todos los riesgos que podéis tener y cómo corregirlos, cómo evitarlos, pero también los riesgos psicosociales, que es uno de los más importantes que podría causaros, pues, estrés o acoso y que tú tienes que protegerte de esto también. ¿Vale? Por eso es tan importante darlo, para que tú no te dejes. ¿Vale? Yo como discapacitada no me dejo. Tú no deberías dejarte ni obligar a llegar a ser un discapacitado para que alguien se ocupe de ti. Perdonad, tú tienes que seguir siendo una persona que viene a ganarse su sueldo y que está bien y que tiene que seguir estando bien. Porque se trata de ser útil, hacer un trabajo, cotizar, tener unas coberturas, tener una retribución y además hacer que el mundo sea un sitio mejor, que no hay por qué negarlo. Está muy bien sentirte contento con el trabajo, ya que tienes que hacerlo, disfrútalo. Por eso es muy importante elegir algo que te satisfaga, que te guste. ¿Vale? Y otra parte muy importante de la prevención es conocer tus derechos y obligaciones. Porque si no, efectivamente, ya te digo yo, que si abusan en la cuantía de las tareas, en los ritmos, pues todo esto es FOL. Oye, que yo tengo que trabajar estas horas, que no es hasta que termine. Oye, que yo tengo que... Pero luego, efectivamente, igual que dijimos, hay una forma de reclamar y tú tienes que valorar lo que estás diciendo, a quién se lo estás diciendo, lo que puede pasar a favor y en contra. Y si te conviene decirlo o te conviene buscar otro sitio, y cuando ya tengas otro sitio, preparar la reclamación y reclamar lo que te deben, que hasta ahora no te habían pagado, pero que no te convenía decirlo por lo que podía pasar, pues tú tienes que ser capaz con todo esto de tener un espíritu crítico a la hora de valorar un trabajo, a la hora de juzgar qué es justo que te pidan y qué no es justo, pero también a la hora de valorar hasta qué punto tú eres un trabajador interesante, que cumple con su tarea y que es rentable y que da tanto como recibe. Pues a mí me están pagando X y yo estoy dando lo que corresponde, ¿vale? Y soy una persona rentable para la empresa, porque si no me van a echar. ¿Entendéis? Entonces, esto es lo que tenemos que reflexionar, aparte de aprendernos los conceptos, pero al final es una forma de saber estar y saber vivir también el mundo del trabajo, que si no viéramos FOL, pues tendrías que ir con lo que surja, bueno, malo o regular, te aguantas. Así no, así tú eres capaz de entender, oye, si estás cumpliendo y eres un trabajador que vale la pena tenerlo contratado, o si te van a echar porque no vale la pena. Y tú mismo lo vas a saber. Es que, mira, yo al final no hago lo suficiente. O si te están pidiendo más de lo que corresponde. O si te están sometiendo a un peligro. O si te están tratando con falta de respeto o atentados a tu dignidad. O si tantas cosas que si tú no te lo estudias, si tú no te lo ves, si tú no te lo planteas, pues no vas a ser feliz en el trabajo. A ver, habrá un pequeño porcentaje de gente que es muy resiliente, que aguanta todo, que está hecho a prueba de bombas y que happy total, que a lo mejor muy bien, pero las probabilidades de caer en un sitio donde vas a estar a gusto así porque todo el mundo es bueno, no, tampoco es así.
¿vale? No suele ser así. La gente no es mala, pero también se pueden cometer torpezas, Entonces tú tienes que saber conocer todo lo que te corresponde hacer, todo lo que te corresponde recibir y luego dónde vas a estar más a gusto. Y las posibilidades que tienes de irte moviendo, de ir mejorando, de ir tanto en lo económico como en la actividad, en la autosatisfacción, en el reconocimiento. Y para eso solo puedes elegir bien si te conoces bien. Y te sigues evaluando, porque a lo mejor a lo largo de los años vas cambiando y quieres cambiar. Pero para eso tienes que saber quién eres y qué quieres. Y cómo es el sector, cómo es el mercado y qué obliga la ley. Y qué cosas te están dando porque te lo mereces y qué cosas no te están dando aunque te las mereces. Y entonces ya tomar tus propias decisiones. Bueno, que yo creo que no queda nadie aquí que me pueda contestar. Así que ya pues me despido y la semana que viene nos vemos. ¿Vale? Y pasaremos ya a preguntar estos conceptos. Yo voy a preguntar cosas, voy a poner positivos, ¿vale? Y vamos a ir viendo si lo lleváis bien y vamos a ir pasando ya luego a los riesgos concretos de esta actividad y cómo evitar los daños, cómo tomar medidas preventivas, ¿vale? Bueno, pues que vaya muy bien y buena semana para todos. Hasta luego.